Si yo tengo un 2% de inflación mensual, en el mes 2, ¿cuánto va a ser? 16,032 por 1,02. Por 1,02, ¿sí? 16,37. 16,371, ¿sí? ¿Está? Duda con eso, nada. ¿Sí? O sea, la inflación lo único que hace es multiplicar 1 más la tasa de inflación para calcular un nuevo valor, ¿sí? Es como si fuera una especie de la misma fórmula de interés simple, digamos. Es lo mismo, ¿ok? ¿Sí? Bueno, bien. Cerramos el tema préstamo. Vamos a entrar con una nueva unidad que se llama financiamiento a largo plazo. La clase que viene, el viernes que viene, ustedes tienen con el profesor Cruz, o sea que esto lo vamos a volver a ver dentro de 2 semanas. Esta la bibliografía, la que se pueden usar para ver este tema. Cuando nosotros hablamos de financiamiento a largo plazo, si yo tuviera que graficar o hacer esquemáticamente, ¿qué es un financiamiento a largo plazo? Lo que tengo básicamente es lo siguiente. Si esto es una empresa, visto desde la parte de los números o contable, este es el activo, este es el pasivo y este es el patrimonio neto. ¿Sí? El activo son todas las cosas que la empresa tiene. Y lo que está de este lado del margen derecho es todo lo que la empresa debe. ¿Sí? Básicamente esto es el patrimonio neto, es que se los debe a acreedores. ¿Quiénes son acreedores? Terceros, personas que no son dueñas de la empresa o que no son parte de la empresa. ¿Sí? Patrimonio neto, ¿qué es? Es la parte de los accionistas, ¿sí? De los dueños de la empresa. ¿Ok? ¿Sí? Eso seguro lo vieron con el profesor Cruz. Cuando nosotros descomponemos un poco más, nosotros vemos que dentro del pasivo tenemos, y dentro del activo también, tenemos dos partes. Algo que se llama, por ejemplo, activo corriente, ¿sí? Y pasivo no corriente o activo fijo. Y acá en el pasivo tenemos pasivo corriente y pasivo no corriente. ¿Cuál es la diferencia entre que algo sea corriente o que algo no sea corriente? La diferencia es la idea de que el beneficio de eso se va a realizar, se va a materializar, se va a volver dinero en efectivo en el plazo arbitrario de 1 año desde que yo estoy haciendo el corte. Entonces, si yo tengo una deuda, pasivo, ¿sí? Le debo dinero a alguien y está dentro de mi pasivo corriente, yo lo que estoy suponiendo es que dentro de los 12 meses, a partir del momento en que lo estoy haciendo, va a venir a golpearme la puerta para decirme, poniendo estado de ganancia. Todo lo que está, lo no corriente, es justamente lo que voy a tener que pagar dentro de más de 1 año. ¿Sí? Con el tema de los accionistas, es gracioso, ¿por qué? Porque en el fondo los accionistas están poniendo dinero y la suposición es que no van a querer retirar ese dinero, ¿sí?, en el corto plazo. ¿Sí?
O sea que ellos están fundando una empresa o fondeando la empresa, poniendo dinero en la empresa para ser dueños de la empresa indefinidamente. ¿Sí? Esto, por supuesto, no están así. ¿Por qué? Porque los accionistas compran y venden acciones de las empresas que están en la bolsa, o compran y venden acciones. Pero la idea de todo, cada vez que hacemos esto, no es que va a llegar un día y el accionista principal va a decir, cierro, chao. ¿Okay? De acá, el año que viene me retiro y cierro la empresa. No, la idea, esto está pensado de que va a continuar. Entonces ahora nosotros vamos a ver en este capítulo lo que son las decisiones de financiamiento. ¿De qué tipo de financiamiento? De largo plazo. Si estos son los activos, el dinero para obtener estos activos, dijimos, había salido de lo que es el pasivo, o sea, las deudas y la parte del patrimonio neto, la parte de los accionistas. Vamos a concentrarnos nosotros en analizar esta parte, el largo plazo. ¿Sí? Todo lo que son financiamiento o fuentes de dinero a largo plazo. ¿Okay? Lo que queda en el corto plazo es lo que están viendo o van a ver con Guillermo, que es la parte del capital de trabajo. ¿Sí? En este caso nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el largo plazo. ¿Por qué es importante las decisiones de financiamiento? O sea, a pesar de que esto en la contabilidad es plata y que mientras ustedes tienen que saber que siempre activo es igual a pasivo más patrimonio neto. Por lo cual, desde el punto de vista puro y exclusivamente contable, si yo tengo más o menos patrimonio neto en relación a la deuda, o sea, si mi patrimonio neto se fuese así de chiquitito y todo el resto sea pasivo no corriente, o sea, deuda de largo plazo, en el fondo, desde el punto de vista de la contabilidad sería lo mismo, porque lo único que exige la contabilidad es que sean iguales, las sumatorias sean iguales. ¿Sí? Pero lo que va a pasar es que mi rentabilidad financiera va a ser pésima. Exacto. Las decisiones de financiamiento tienen impacto en el valor que tiene una empresa. Yo no sé si es una buena, o dijiste que tu decisión financiera va a ser un desastre o algo así. Dijiste, yo no quiero decir que va a ser un desastre, no. Solamente que tiene un impacto, que no es indistinto. Que no es lo mismo una empresa que está súper endeudada a una empresa que no tiene nada de deuda. Igual el profe nos dijo como que siempre convenía tomar deuda, digamos. Sí, está perfecto. No es lo mismo. Y hay distintas formas de ver. Y sí, la deuda conviene tomarla. Vio algo como la rentabilidad por peso Bien. de los accionistas. Exactamente. ¿Por qué? Porque si vos has puesto muy poco y has financiado mucho, tu rentabilidad por distintas cosas se ve como multiplicada. ¿Ok? Lo vamos a terminar de ver, créeme que sí, pero solamente te puedo decir que el día que las ventas te bajan, vas a decir por qué pedí tanta deuda. ¿Sí? Porque vas a tener que ir a pagar la deuda. Claro. ¿Okay? Pero esa es otra cosa que entra en consideración. ¿Sí? Pero sí, la deuda no es mal, la deuda ayuda a crecer, o sea, es positiva. Pero no se puede decir que la deuda es buena ni mala. Digamos, es positivo el uso de la deuda y hay límites. ¿Sí? Depende de lo que se espere, básicamente. Depende de lo que se espere, depende de la empresa que tengas, depende de qué momento está en la empresa, ahí lo vamos a ver. Bien, ¿qué son las decisiones de financiamiento o lo que nosotros queremos ver? Lo que nosotros queremos ver es si ustedes son los gerentes financieros de una empresa y ustedes se enfrentan a distintas alternativas, o son los CEO, digamos, de una empresa, y se necesita o se enfrentan a distintas alternativas de que necesitan dinero para proyectos de inversión, para hacer crecer la empresa, para comprar un competidor, para sacar un producto nuevo, el tema es, y ustedes dicen, bueno, necesito dinero, ¿de dónde lo saco? He ahí la pregunta. ¿Lo saco de deuda? ¿Voy y me endeudo? ¿O le pido a los dueños de la empresa que hagan un aporte?
Eso es una decisión de financiamiento. De ese análisis, de esa decisión de financiamiento, se puede maximizar el valor de la empresa. ¿Sí? Como vimos, ¿cuáles son las fuentes de financiamiento de una empresa? Nos vamos a olvidar del pasivo a corto plazo. Todo lo que tenemos acá. Lo voy a dibujar de nuevo, ya lo reté mucho. Este es el pasivo no corriente y esto es el patrimonio neto, ¿sí? Acá tenemos arriba el pasivo corriente, pero no nos interesa. Entonces, dentro de el patrimonio neto, tenemos distintos tipos o distintas cuentas. Una son las utilidades retenidas. ¿Qué son las utilidades retenidas? La empresa que está en funcionamiento ha tenido ganancias, ¿sí? Y esas ganancias la empresa se las ha quedado. ¿Qué quiere decir se las ha quedado? Que no se las dio a los dueños. Entonces la empresa vendió, cobró, y al final de año al dueño le dijo, digamos, o el dueño decidió no retirar las utilidades y le dijo, no, está bien, seguí. ¿Ok? Esas son las utilidades retenidas. Deuda. ¿Qué es deuda? Ya lo vimos. Deuda es el pasivo. Nos vamos a focalizar nosotros en el pasivo no corriente. Pero deuda es pasivo. ¿Sí? En el caso de deuda, lo vamos a ver, tienen particularidades. Hablamos de deuda, que es pasivo no corriente, son deudas sobre todo financieras. O sea, deudas que me generan interés. La empresa tiene que pagar mes a mes un interés, como estuvimos viendo recién en la parte de préstamos. Acciones son la participación de los accionistas, ¿sí?, en la empresa. Un accionista es una persona que es dueño de una parte de la empresa. ¿Sí? Entonces, cuando hay, lo vamos a ver enseguida, pero digamos, cuando hay una empresa, se determina, cuando se forma una empresa, quiénes son los dueños de la empresa. Para ponerlo ahora un poco más de claridad, es quiénes son los accionistas de la empresa. Y más claridad todavía es cuánto porcentaje o número de acciones sobre el total de acciones que hay tiene cada una de las personas que participan en la empresa. Entonces, si es una empresa de dos y cada uno tiene el 50% de la empresa, porque así se decidió o porque cuando la hicieron puso cada uno, hizo el 50% del aporte de capital, cada uno va a tener, si hay 100 acciones, cada uno va a tener 50. ¿Sí? Luego las acciones se pueden conseguir a través de compra y venta de acciones. ¿Sí? Las acciones son títulos que se pueden comprar y vender. Se pueden comprar y vender en la bolsa, las acciones que cotizan en bolsa, o pueden ser también en operaciones privadas. Alguien quiere entrar en una empresa y va y le dice a otra persona que quiere salir de esa empresa, dice, bueno, ok, vos querés vender tu empresa, yo te la compro. Entonces, esa persona en el acto te da la cantidad de acciones que tenga y vos le das dinero a cambio, o lo que le des a cambio. ¿Sí? ¿Qué otra cosa se puede hacer con las acciones? Se pueden emitir nuevas acciones. Entonces, si somos dos y queremos incorporar a un nuevo socio, porque ese nuevo socio nos va a dar dinero o nos va a dar algo, y nosotros le queremos dar una parte de la empresa, entonces somos dos, pero vamos a pasar a ser tres, lo que puede hacer la empresa es emitir nuevas acciones. Entonces, habían 100 acciones, yo tenía 50 y mi otro socio tenía 50. Bueno, vamos a hacer una emisión de acciones para vendérselas a un nuevo socio. Entonces, se hace una emisión de acciones en las cuales yo voy a tener 50
acciones, mi socio original va a tener 50 acciones, vamos a emitir 50 acciones más, se las vamos a dar al tercer socio, ¿sí? Eso es una emisión de acciones. Entonces, yo sigo teniendo la misma cantidad de acciones, 50, pero ahora tengo un 33% de la compañía. ¿Se entiende? Bueno, y por último, el último de los instrumentos es un instrumento híbrido, ¿sí? Que es una mezcla entre estos dos, pero lo vemos más adelante. Una pregunta, ¿las acciones pueden tener diferentes valores de la misma empresa? No. Sí, Pero son diferentes tipos de acciones. son diferentes tipos de acciones. A ver, en la generalidad, las acciones tienen todas, o deberían, y a partir de leyes nuevas, deberían tener todas el mismo valor. ¿Sí? El mismo valor. Existen en ciertos casos, ciertas acciones que vienen sobre todo de empresas por ahí de servicios o que eran estatales y pasaron a ser privadas, en donde existe algo que se conoce como acción de oro. ¿Okay? Y entonces, es una acción que tiene más poder que el resto de las acciones. Si tiene más poder, podría alguien pensar, bueno, tiene más poder, tiene más valor. Porque, por ejemplo, esa acción, que generalmente se la reservan los gobiernos, es una empresa que es privatizada, el gobierno por ahí no quiere tener participación accionaria, o sea, no le interesa ser socio de la empresa, como socio, o sea, como para después tener una utilidad, pero sí le puede interesar que si se quiere hacer algún cambio importante en una asamblea de accionistas, desguazar la empresa, por ejemplo, de electricidad, el Estado tiene la acción de oro y dice, no, yo tengo la acción de oro y le gano a todos ustedes, ¿sí? Profe, Bien. yo tengo una pregunta. Cuando se dice que una empresa salió a cotizar en bolsa o empezó a cotizar en bolsa, como de alguna manera es porque están buscando financiamiento, siempre o... Sí, exactamente. Cotizar en bolsa, ¿qué quiere decir? Esas mismas empresas, es como se llama IPO. Son empresas que, ahora lo vamos a ver, tienen ya digamos, quieren salir, ya sea a bolsa para generar o para poder tener financiamiento, además para acceder a otro tipo de financiamiento, a otra fuente de financiamiento que no solo sea bancario, sino a vender deuda también por una cuestión de que por ahí los dueños de la empresa quieren capitalizar su ganancia, ¿sí? Ya le vamos a llegar. Profe, ¿cuál es la diferencia entre de 100 acciones, sumar 50 acciones que vender un 30%? O sea, para mí lo mismo. Si tenés 100 acciones y querés sumar a otro socio, Sí. claro, entonces ¿qué hace? Sumar 50 acciones más para que la compre el otro. ¿Por qué hace eso y no vender un 33% de las que tengo yo ya? ¿No sería lo mismo? Sí, a ver, si es una empresa en donde son dos y los dos están de acuerdo, numéricamente sería lo mismo. No sé si legalmente hay alguna diferencia, la desconozco, pero sería lo mismo. Es decir, che, vos tenés que, bueno, listo, démosle esta cantidad de acciones a un tercero. Cuando sos una empresa, ¿sí?, que cotiza en bolsa, o qué sé yo, vos no le podés ir a decir a cada uno de todos los tipos, che, dame 5 de tus acciones, vos tenés 5, bueno, no, dame 2 porque se las tengo que dar a tal. Es más sencillo sacar nuevas acciones a la venta. Que en última instancia es lo mismo, digamos, porque lo que hace es incorporar a nuevos socios, ¿sí? Pero no necesariamente te pones de acuerdo con el otro para que te dé los títulos de acción. ¿Me entendés? Sí, sí. No sé si legalmente eso hay alguna diferencia. No, perdón. Bueno, en una encuesta hecha a grandes directores financieros, lo que se vio es que cuando le preguntaban, bueno, ¿cuáles son tus fuentes favoritas o preferidas o predilectas de financiamiento a largo plazo? Los tipos llegaron a este ranking, o sea, entre varios, no sé si lo decía, pero entre varios directores financieros. Lo primero son las utilidades retenidas. ¿Qué quiere decir eso? Quedarte con que
la ganancia de la empresa sea reinvertida en la empresa. ¿Sí? O sea, es no pagarle a los dueños. ¿Cómo se le paga a los dueños? A través de los dividendos. A los accionistas, ¿sí? Que son los dueños, se le pagan dividendos. Entonces, los gerentes decían, prefiero no distribuir dividendos, o sea, sacar dinero de la compañía, sino quedarme con ese dinero. La otra fuente era la deuda. Deuda pura, deuda directa. Es ir a un banco o a la bolsa y obtener dinero. Acá es pedir un préstamo, básicamente. Pedir dinero y a cambio de eso la empresa tiene que devolver intereses y el capital. La tercera es deuda convertible. ¿Qué quiere decir deuda convertible? Es deuda que se puede transformar en acciones. ¿Sí? Entonces es deuda que se emite, o sea, se da y que tiene ciertas condiciones de que se puede transformar, si se cumplen esas condiciones, en acciones. ¿No sería el caso del híbrido o es otra cosa? No sería el caso del híbrido que vamos a ver nosotros. ¿Sí? Como cuarto está emitir acciones. Acciones nuevas. Y como último quedaban los híbridos, que son acciones preferentes, que se llaman. ¿Sí? Que son los híbridos, ya lo vamos a ver enseguida. Sobre todo, ¿por qué es esto? Porque mientras te vas más arriba, tenés menos gente que te altera el status quo. Menos tipos que te empiezan a molestar. Entonces, si vos te quedás con lo que ganaste, es como que, bueno, ok, les di menos dinero a los accionistas, distribuí menos dividendos, ok, sigue todo más o menos igual. Obtuve el dinero para financiar mis proyectos. Bien. Si pido deuda a los bancos, bueno, a vos te van a dar la deuda, pero no te van a decir qué hacer. Con la deuda convertible ya tenés un tema, porque si la deuda esa se vuelve en acciones, vas a tener nuevos dueños. Vos sos el gerente financiero o el CFO de la empresa. No sos el dueño de la empresa, sos el presidente, digamos, pero no sos el dueño. Si vos emitís nuevas acciones, lo que haces es a los tipos que tenían deuda, vos tenías el 50% de la compañía y de repente pasás a tener el 33%. Y encima tenés gente nueva. Y nuevos accionistas. ¿Sí? Y esto ya lo vamos a ver, es más complicado. Sí. ¿Le puede explicar la deuda convertible? Deuda convertible es una deuda común y corriente, paga intereses, pero tiene en sus cláusulas, en su estado, una cláusula en la cual esa deuda, que supongamos por el valor de X, si no se pagara o si algún valor de mercado cambiara, o sea, ya sea por algún efecto de impago no, porque no sería el caso de impago, pero por algún cambio que puede estar estipulado, se convierte a acciones. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? De que dejás de tener pasivo de largo plazo o pasivo no corriente para pasás a tener patrimonio neto. O sea, esto se mete acá adentro, se convierte. El tema es que la tasa de conversión no necesariamente es $1 a $1 en valor de mercado, todo esto es valor de mercado. Entonces por ahí se dice que, bueno, que se convierten a la mitad del valor de mercado de la acción, ¿no? Entonces como que de repente pasás a tener más acciones a valor de mercado que lo que valía esa deuda. ¿Sí? Entonces salen beneficiados básicamente los que te prestaron. La idea es que los que compran eso en algún punto están apostando a convertirse. ¿Sí? Bien. Hay una historia de que creo que al pintor de Facebook le pagaron en acciones, puede ser. O sea, que pintó las primeras oficinas y ahora el tipo
multimillonario. Y puede ser. O sea, la deuda se la terminaron pagando con... Bueno, no sé eso, pero digamos, supongamos que eso fuera cierto. ¿Qué fue lo que se hizo? Al tipo le hiciste socio. El tipo era pintor. Como te dijo, bueno, yo por pintar de la oficina te voy a cobrar 100.000 pesos. Muy bien. ¿Tenés 100.000 pesos? No, pero te doy 3 acciones. Desde el punto de vista de los números, lo que se hizo es que el tipo, él, te dio a vos 100.000 pesos, vos le diste, o sea, vos sos Zuckerberg. Vamos, Casi. haremos todo. Vos sos Zuckerberg. Yo te di a vos 100.000 pesos, Yo te doy acciones. vos me diste acciones y vos me diste 100.000 pesos a mí para pintarte la oficina. Como un costo, un gasto, un servicio que yo te presté. Eso es lo que hubieran reflejado los números. ¿Sí? Claro, el tipo de por ahí dieron acciones que no valían nada, ahora valen un montón y el tipo es millonario. ¿Sí? Con esto yo creo que ya terminamos, sigue contando. Si nosotros vemos una línea de tiempo de una empresa, en donde acá tenemos la facturación de la empresa y acá tenemos la ganancia de la empresa, el ciclo de la madurez del producto, qué sé yo, es lo mismo. Y lo dividimos, tenemos distintos estadios, ¿sí? Cuando la empresa es muy chica, estamos en este, o sea, la empresa está arrancando, no tenemos posibilidad de que las ganancias de la empresa financien a la empresa. ¿Sí? No tenemos, Facebook no tenía plata ni siquiera para pagarle al pintor. Porque Facebook todavía no estaba generando plata. Entonces, no genera plata. Después, ir a pedirle plata a un banco es prácticamente difícil. ¿Por qué? Porque tenés que conseguir que un banco le preste plata a algo que básicamente no existe. ¿Sí? Que no tiene historia, no tiene trayectoria y recién está empezando a tener facturación e ingresos. Por lo cual, prácticamente todo sale del dinero que ponen los fundadores. El famoso garage de Apple, digamos. Son los fundadores que están poniéndole ellos plata de su propio bolsillo o con su tarjeta de crédito y todas las historias románticas esas de cómo los tipos arrancan. ¿Ok? Pero si el producto es bueno, si la empresa es buena y ofrece algo bueno, va a avanzar. Las necesidades de financiamiento son altas, porque todavía necesito dinero para ir creciendo. Todavía la empresa como está creciendo,